Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán y en esta ocasión vamos a ver cómo trazar soportes y resistencias. Primero tenemos que tener claro qué es un soporte y qué es una resistencia. Un soporte, vamos a dibujarlo acá con esta pequeña herramienta. Un soporte, vamos a dibujarlo como si fuera un área como tal. Un área o un soporte es el área en la cual el precio ha tocado en varias ocasiones y desde ahí el precio ha rebotado al alza. Eso es un soporte porque el precio se soporta en él, precisamente su nombre lo indica. El precio se soporta en esta área como tal y no puede pasar, o sea, no puede seguir cayendo. Se soporta en él y sigue su camino al alza o rebota nuevamente al alza. Mientras más mechas o más veces el precio haya rebotado en esa zona de soporte, mucho más fuerte es el soporte. Y mientras mayor sea el marco de tiempo en el cual hayamos dibujado esta zona de soporte, mucho más fuerte va a ser esa zona de soporte. Por el contrario, una zona de resistencia entonces es aquella en la cual el precio se ha resistido de pasar en varias ocasiones y rebota nuevamente a la baja. Es totalmente lo opuesto a una zona de soporte. En este caso, el precio se resiste, como su nombre lo indica, a seguir subiendo y por el contrario rebota o hace un movimiento a la baja. Igualmente, mientras más veces haya tocado el precio esa zona de resistencia y haya caído, pues mucho más fuerte es esa resistencia. Y mientras mayor sea el marco de tiempo en el cual hayamos dibujado esta zona de resistencia, mucho más fuerte será. Es decir, es mucho más fuerte una zona de soporte o de resistencia en un marco de tiempo diario que en un marco de tiempo, por ejemplo, de 15 minutos. Ahora, ¿cómo podemos ver claramente en el gráfico estas zonas de soporte y de resistencia? Vamos a dirigirnos entonces acá a la plataforma de gráficos. Supongamos que estamos en un marco de tiempo H4, aquí estamos en el australiano dólar, y vamos a tratar de dibujar zonas de soporte y resistencia. Estas zonas que vamos a dibujar, o que ustedes van a dibujar más bien en su plataforma de gráficos, tienen que ser zonas que sean claramente visibles y claramente identificables. ¿Por qué? Porque hay muchas partes donde podríamos decir esto es una resistencia o esto es un soporte y empezamos a rayar el gráfico y a llenarlo de ruido, el precio, y se nos pierde el mismo. Entonces tenemos que ser claros cuál puede sí ser una zona importante de soporte o zona importante de resistencia. ¿Por qué? Porque en cualquier parte del gráfico se pueden presentar zonas de soporte de resistencia, como por ejemplo, podría yo decir que esto es una zona de resistencia o de soporte. Podría yo decir que esto sería un soporte. Podría decir también nuevamente que esto sería un soporte. Podríamos decir que acá es una resistencia, que bueno, en este caso cuadra también con esta pequeña zona de soporte acá. Podría indicar también que esto es una zona de resistencia. Toda esta zona es una zona de resistencia. Podríamos ver entonces inclusive que si corremos hacia atrás, bueno, acá inclusive podríamos ver otra pequeña zona de soporte, ¿sí? Y si vamos corriendo el gráfico hacia atrás, seguimos haciendo el mismo ejercicio. Seguimos haciendo el mismo ejercicio, es decir, podríamos identificar quizás acá una zona de soporte, acá nuevamente otra zona de soporte, quizás acá una resistencia, quizás acá nuevamente otra resistencia, ¿sí? Entonces nos la podemos pasar dibujando o trazando zonas de soporte y resistencia, pero hay que tener en cuenta cuáles son las más importantes y cuáles no. Para eso, desde un marco de tiempo mayor, quizás si ustedes pueden trazarlo desde un marco de tiempo diario o marco de tiempo semanal, va a ser mucho más claro identificar cuáles sí son las zonas importantes y cuáles tal vez son las menos importantes, para no decir que no sean importantes.
Vamos a adelantarnos en el gráfico nuevamente, acá las primeras que dibujamos. Podríamos claramente decir, bueno, esta del medio sí es una zona que actúa como zona de soporte, es decir, en este caso el precio se soporta y continúa subiendo. Nuevamente el precio se soporta en esa zona y continúa subiendo o rebota al alza, y una vez ese soporte se rompe se convierte en resistencia, es decir que si el precio viene nuevamente a esta zona podría actuar como resistencia y desde ahí puede caer. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, esta zona, aunque sí está bien dibujada, no es una zona tan relevante o tan importante de soporte o de resistencia. Por eso les digo que hay que ver mucho más amplio el gráfico, verlo quizás desde una perspectiva más amplia, un marco de tiempo diario, un marco de tiempo semanal, para poder identificar con exactitud las zonas claves. En este caso, esta zona de acá arriba sí es una zona clave de soporte y resistencia. ¿Por qué? Porque más veces hemos visto que el precio se ha comportado como soporte y resistencia, es decir, una vez como soporte, otra vez como soporte, el soporte se rompe y ahora se convierte en resistencia. ¿Cuántas veces? Una vez como resistencia, dos veces como resistencia. Es decir, que hemos visto 4 toques en este espacio de gráfico de esa zona. Por lo tanto, la misma sí es importante y sí es relevante. Es decir, que si el precio en algún momento, si hace este movimiento y sigue su camino al alza y continúa subiendo, es muy probable que acá en esta zona se detenga. Y sería buenísimo, una muy buena oportunidad de buscar quizás una oportunidad de venta en esta zona. ¿Por qué? Porque el precio anteriormente ha reaccionado a la misma, como soporte en 2 ocasiones y como resistencia en 2 ocasiones. Si el precio ya está muy abajo, pues en este momento el precio estaría actuando cuando llegue a esa zona como una resistencia. Igualmente, esta resistencia de acá, en la parte de arriba, también es importante. ¿Por qué? Porque el precio la ha tocado casi en 3 ocasiones. Acá vemos un primer toque, un segundo toque y un tercer toque. Entonces, cada vez que haga mucho más toques el precio a esa zona, pues va a ser una zona mucho más importante. Y cada vez que sea un marco de tiempo más alejado, mucho más fuerte va a ser esa zona de soporte y resistencia. Entonces no se confundan tratando de dibujar muchas zonas de soporte y resistencia, porque lo que van a hacer es darle o generarle ruido al gráfico, ruido al precio, y se van a perder entre tantas zonas o líneas de soporte y resistencia. La idea es que dibujen 2 o 3 máximo zonas de soporte y resistencia desde un marco de tiempo relevante. Relevante puede ser desde H4 en adelante, H4 diario y semanal, son muy buenas marcos de tiempo para dibujar o para ver un poco más claro esas zonas de soporte y resistencia, y les puedan dar una mayor guía y exactitud de cuáles son y hacia dónde se puede dirigir el precio y qué espacio tiene el precio para continuar subiendo o bajando. Espero entonces les haya gustado, espero les sirva y lo apliquen. Como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.